Bueno, pues quizás la noticia más positiva del día de hoy ha sido el anuncio del Servicio Canario de Salud de que se va a construir un nuevo edificio en donde estaban los antiguos aparcamientos de urgencia, un nuevo edificio que albergará 100 camas hospitalarias. En principio va a ser una especie de hospital, de un edificio para enfermedades emergentes, es decir, tipo pandemia, un virus, cualquier cosa que se han visto, las autoridades sanitarias se han dado cuenta de que no está preparado la infraestructura sanitaria de la isla para soportar este tipo de pandemia. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Denis, buenas tardes, ¿cómo está, don Manuel? Hola, buenas tardes, muy bien, Jorge. Bueno, ya se reveló el secreto, gran secreto, ¿no? Que parecía que era un secreto, aunque ya nosotros ya habíamos Nadie dicho... entiende por qué tanta... No, la verdad es que no se entiende, además cuando ya es una obra que está adjudicada, o sea que cualquier persona con todo de frente que quisiera saberlo va al boletín y sabe lo que había, y ya un poco nosotros lo decíamos el pasado miércoles de qué iba la cosa, pero después a mí me sorprendió sobre todo que la directora de área pues no lo dijera, porque no tiene sentido. No tiene sentido. De verdad que en ese sentido mucha gente nos ha llamado y dice, hombre, pero si la directora del área no puede decir eso, ¿quién lo va a decir? Bueno, pues lo ha dicho la Consejería de Sanidad. Buenas tardes, Usoa. Hola, ¿qué tal? Una buena noticia, ¿no? Es muy buena noticia porque además va a sumar más de 300 camas nuevas, ¿no?, disponibles. Bueno, son 100 camas, ¿eh? Lo que se va a construir sí. son 100 camas nuevas. Lo que pasa es que, claro, aumenta el potencial de camas que tiene ya el hospital, que no sé si son en torno a las 200 y pico, ¿no son? Exactamente no lo sé. Sí, pero que en estos últimos 10 años se ha hecho una inversión que ha multiplicado casi por 3, en este caso, la disponibilidad o capacidad que pueda tener de acogida el centro hospitalario lanzaroteño. Sí es verdad que queda un poco acolmatado, siempre lo decimos, con respecto a la zona donde está ubicado, y también en estas expectativas de crecimiento futuras, pues queda limitado, sobre todo porque el propio gerente del hospital reconoce, ¿no?, que a veces bueno, pues hay cierta casiústica vinculada con la ordenación de ese entorno que impide que las inversiones sean más ágiles, ¿no?, o que se dote de más dinero incluso para la isla de Lanzarote en este sentido. Son 15 millones de euros a ejecutar en 7 meses. A mí me parece que es una noticia excelente para la isla, y aunque sea, digamos, para estas enfermedades, como tú las has llamado, emergentes, entiendo que ya tienen una ubicación extra para cualquier tipo de problemática. Evidentemente, ¿no? Cuando no haya nada, pues se utilizará para otros servicios y ya está preparado, por ejemplo, otro tipo, la atención al cliente, calidad alimentaria, en fin, digamos servicios que no necesitan nada para trasladarse de un lugar a otro, pero también si faltaran camas, por ejemplo, en cirugía, o faltara cama en cualquier otro unidad hospitalaria de servicio del hospital, pues también podría. Lo importante es tener ese edificio nuevo, que además las habitaciones van a estar preparadas, pues según nos cuentan, con lo último a la hora de dotarlas, y luego también se va a hacer un modificado, eso nos decían gente del hospital, intentar hacer también un quirófano, además de una UCI, precisamente para cuando se trate de personas que estén pues que tengan una enfermedad grave y sea cosa contagiosa y tal, pues la puedan hacer separada y no tenga que paralizarse la actividad normal del hospital. Fundamentalmente es eso que usted dice. Lo que se busca, lo que se pretende es que un impacto de una enfermedad como ha sido con la pandemia no paralice el hospital, y se prevea ese tipo de actuaciones, teniendo al margen de lo que son las unidades centrales habituales, un centro en el que se podría prestar todos los servicios, incluido una UCI pequeña para atender esa demanda. Yo creo que es enormemente positivo, pero también es verdad lo que decía Usoa, que estamos permanentemente dándole añadidos a unas instalaciones que muestran ya ciertas deficiencias para la demanda real y futura. Ante ello, yo creo que lo que falta es un debate serio, tanto político como técnico, en el que se analice si realmente será posible seguir creciendo o si corremos el riesgo de convertir en un monstruo unas instalaciones que se ven presionadas por la demanda, pero que no tienen la estructura inicial
suficiente para soportar esa carga. De hecho, Manolo, ya hay quejas porque se han quitado, como estamos viendo imágenes, pues los aparcamientos. Ya ese hospital tenía una escasez de aparcamiento terrible, pero ahora se van, esos que antes se utilizaban como aparcamiento, donde estamos viendo estas imágenes, pues se van a hacer ese nuevo edificio, que luego se va a construir una pasarela, que me parece buena idea, para acceso al edificio viejo. Pero eso no se explica, eso no se explica. El mismo día que usted le quita la teta al Baifu, tiene el biberón preparado. Y yo creo que eso es lo que ha faltado aquí, esa intencionalidad. O sea, si usted sabe que se está utilizando el aparcamiento y lo quita, tiene que tener previsto como mínimo ese número de aparcamientos, que sabemos que es insuficiente. Y más cuando ya digo, insisto, y dicen los propios profesionales que ya faltaba aparcamiento. Que sí, pero desvestir a un santo para vestir a otro es la dinámica que tiene que tener el gerente del Hospital José Molina Orosa, desgraciadamente, y ahora habla incluso de una especie de aparcamientos aéreos, ¿no? O de segunda planta, sí, un para edificio de compensar efectivamente esta carencia que ahora mismo se da, porque en el espacio en el que antes se aparcaban los coches, ahora se va a aparcar a los pacientes. Volvemos a insistir y lo recordamos porque con el plan general actual se ha tenido disponibilidad de cambio de uso de algunos suelos particulares que se han tenido que adquirir, por ejemplo, para prometer el futuro consultorio de Argana. Pero de cara al futuro sería interesantísimo contar con un documento nuevo que ya reconozca en principio la ubicación futura de nuevas instalaciones hospitalarias, porque todo no se va a poder centralizar en el Hospital José Molina Orosa. Lo insinuaba y ayer o antes de ayer estaba el miércoles estaba la directora del área de salud de Lanzarote, que reconocía lo que estaba diciendo Manolo, que posiblemente habrá que plantearse de cara al futuro. Lo que pasa es que ella ponía un futuro muy lejano de 2040, 2030-2040, la construcción de una nueva gran zona sanitaria y sacarla de donde está. Yo creo que eso hubiera sido lo ideal, pero claro, si se sigue haciendo inversiones, cada vez se va a complicar más. Que para tener un buen hospital, no se puede hablar de un periodo anterior, pero es que para que salga para el 2030 o 2040 un gran hospital, hace falta ya saber qué se va a hacer, dónde lo vamos a hacer y empezar a hacerlo. Tiene que haber un plan directorio. Eso es fundamental. Y además, es normal que se sigan haciendo inversiones ahí, porque no vamos a estar 20 años esperando por aquellas cosas que nos faltan. Claro, pero la disculpa que tiene Sanidad Pública es que, oiga, pues acabamos de invertir. Por ejemplo, me dicen desde el Servicio Canario de Salud que uno de los problemas, porque la gerencia venía solicitando y el equipo directivo venía solicitando, Manolo, tengo entendido, al Servicio Canario de Salud de que por favor, antes de anunciar la medida, construyeran el edificio de aparcamiento. El edificio de aparcamiento lo anunciaba también la directora de área, así que estaba previsto hacer un edificio de aparcamiento precisamente para atender esa demanda. Pero es que volvemos a lo mismo, que a mí el edificio de aparcamiento hay que hacerlo sí o sí, porque va a ser necesario para los 20 años que va a estar el hospital allí como mínimo. Pero es que me tiene que dar usted una alternativa para ahora. Yo no voy a llevar el coche y dejarlo en el aire hasta que usted me haga un aparcamiento. Más urgencia. Claro, es que eso... Usted va en urgencia y descarga a la persona y usted después ¿dónde va? En fin, o a veces va uno, porque yo he ido a urgencia y he ido solo muchas veces. Claro, ¿no? si va usted de forma urgente tampoco lo organiza demasiado. Si se siente mal no va a estar esperando llamadas. Claro, o coges un taxi o a veces te lleva un familiar, que al final se hace la descarga, ¿no? A las puertas del hospital. Y hay gente simplemente que va solo. Yo he ido muchas veces solo, me he sentido mal el corazón. Pero bueno, cuando uno está enfermo y tiene una urgencia, es verdad que puede llamar a una ambulancia y al final no quedas en desamparo, ¿no? Pero es que no da una seguridad psicológica el hecho de saber que vas a llegar a una zona en la que a lo mejor no puedes dejar el coche. Entonces, yo lo que creo que son de las cosas que son una buena noticia y se minimiza el impacto por no haber hecho bien las cosas. Porque sé que el equipo directivo del hospital lo había planteado en varias reuniones con el Servicio Canario de Salud. Hay que hacer un edificio de aparcamiento antes de quitar hacer la nueva infraestructura. Pero bueno, es un poco lo de siempre, que cuando no es por Juana es por la hermana. Bueno, esperemos que se haga ese edificio en 7 meses, porque realmente me parece un tiempo récord el que se haga en 7 meses. No es el tiempo récord con el que hizo la señora Ayuso el hospital nuevo del Sendal en Madrid, que lo hizo creo que en un mes o 2 meses, ¿no fue? Una cosa extraordinaria, ¿no? Hombre, se hizo muy rápido y costó su dinero, pero ahora hay que rentabilizarlo, que es lo que está teniendo más dificultades. Bueno, Lanzarote sigue en la fase 1, pero en general la situación me refiero del COVID-19 se ha estabilizado en Canarias. Estamos ya por debajo de los 35
casos por 14 días por 100.000 habitantes, en Canarias estoy hablando. En Lanzarote, pues la verdad que la situación sigue ahí, no terminamos de bajar, pero no hay un impacto importante de los que cogen la enfermedad porque no tienen que ingresar en el hospital, por lo tanto la situación, Manolo, está bastante estabilizada. Está bastante estabilizada, pero en un equilibrio inestable, quiero decir. Es como el volcán de La Palma. Está controlada la situación, no supera los 20 diarios ni siquiera en los picos, pero sí es verdad que tiene convulsiones que hace que pasemos de tener 4 o 5 a tener 13, 14, 17, y esto se debe muchas veces también al nivel de libertad que tenemos actualmente. Ahora, nivel de libertad y al nivel de confianza que tenemos. Por una parte, como estamos vacunados, aceptamos un poco más riesgo, y con el hecho de que podemos estar muchas más gente juntas, pues también es un riesgo mayor. En el hospital ahora hay 2 en la UCI. 3 en la UCI, si no me equivoco. No. ¿O ya pasó? Porque habían 2. Después han pasado a planta, incluso a planta general, porque ya al pasar el tiempo ya no son contagiosos y pueden pasar a la planta general. Se había quedado 1, pero después hace 2 días entró un chico de 62 años. No, uno de 47, 48 años, que no estaba tampoco vacunado, entró mal y al día siguiente se le metió en la UCI. Y ayer ingresó otra persona en la planta. Bueno, son datos nuevos porque hasta hacía 2 o 3 días nos decían que eran 3 en UCI y 1 en la planta. Bueno, Ulloa, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el asunto del COVID? Ya la normalidad, ahora mismo el gobierno de Canarias, por ejemplo, va a permitir a partir de mañana que los transportes públicos ya puedan viajar con el aforo completo, por ejemplo. Sí, y los campos de fútbol de primera y segunda división también. Sí, me parece bien que haya cierta normalización porque ahora tenemos las bases objetivas como para afrontarla. De cualquier manera, vamos a ver, se levantan ciertas restricciones, como es el caso del ocio nocturno, porque así lo deciden los juzgados, que le vuelven a dar un varapalo, ¿no? En este caso también al Gobierno de Canarias, en su intención de seguir marcando el ritmo de ciertas actividades económicas, vinculadas además con el tema del COVID. Me siguen preocupando los brotes, son interesantes los brotes que hay y sobre todo donde están localizados en el caso de Lanzarote. Un solo brote en un restaurante genera un contagio de 19 personas mínimo. Bueno, creo que hubo un error, ¿eh? Fueron en 3 restaurantes y por eso... vale, pues está bien hecha la matización. Sí. Igualmente, también el brote del Hospital Insular. Quiero decir que no podemos tampoco engañarnos a nosotros mismos con la idea de que la pandemia pues ya se marchó porque no aparezca en la primera página de los medios de comunicación o incluso nosotros le hayamos dado pues un papel secundario con todo lo que está pasando en La Palma. Así que, ojo a visor, es lo único que se me puede ocurrir decir. Bueno, pues precisamente tenemos a Amos García, que aparte de ser un experto virólogo, también es el jefe de sección de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amos García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Un placer estar con ustedes, como siempre. No nos habíamos olvidado de usted, ¿eh? Lo que pasa es que había otros temas, en este caso el tema de La Palma, que la verdad es que en este caso ha ocultado cualquier tipo de información importante que haya surgido en Canarias en los últimos días, porque obviamente es una tragedia lo que está viviendo una parte importante de la población. Pero evidentemente que es una tragedia, Jorge, y si me permites añadirte, es una tragedia dentro de otra más global, que es la pandemia, porque la pandemia todavía no ha acabado, pero evidentemente la demanda en estos momentos informativa y la demanda de necesidad de los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, pues lógicamente es lo prioritario y lo que hay que entender con mayor rapidez, sin olvidar la pandemia, evidentemente. Pero por eso mismo, doctor, lo hemos llamado, porque la verdad es que ha pasado a un segundo o tercer plano el tema del COVID-19, de la COVID-19, pero lo cierto es que todavía se siguen dando contagios. Es verdad que muchos menos, estamos en una media a 14 días en Canarias por debajo de los 35 casos, lo cual es una cifra que yo creo que es aceptable. Tiene el 70 y tantos % de la población de Canarias está vacunada y de España pues también. Lo cual quiere decir, doctor, que no es lo mismo que ahora la pandemia ahora que hace un año, ¿no? Por ejemplo.
Eso es evidente, no tiene nada que ver la situación actual con la de hace un año. Afortunadamente, porque mira que lo hemos pasado mal desde que apareció este microorganismo dándonos la lata en forma de pandemia. Pero lo que es evidente es que en estos momentos el gran elemento diferenciador que hay con respecto a las situaciones anteriores es la vacuna. Y sobre todo los porcentajes amplísimos de cobertura vacunal que hemos estado consiguiendo. Ese es claramente el elemento diferenciador. Es un elemento diferenciador que nos permite ver un escenario de una manera mucho más favorable a la que veíamos anteriormente. A eso tienes que sumar de que afortunadamente nuestra ciudadanía, en líneas generales, ha habido algunos comportamientos absolutamente irresponsables, pero la ciudadanía en líneas generales ha asumido perfectamente, ha sido completamente permeable al discurso científico, las recomendaciones que se dan desde el marco sanitario, y esto nos coloca en una situación bastante más favorable. ¿Comparte usted? Sí, perdón. Sí, no, digo que básicamente me gustaría también reforzar una idea, pero el microorganismo sigue ahí. Vamos muy bien, pero todavía queda un porcentaje de población sin vacunar. ¿Esto qué quiere decir? Que brotes vamos a seguir teniendo, pero afortunadamente el impacto negativo de la enfermedad sí que se va a modular bastante, y sobre todo sí que podemos decir que afortunadamente en estos momentos estamos en unas condiciones que nos permiten ya vislumbrar eso que decíamos, la luz al final del túnel. Sí. Pero yo siempre vuelvo a repetir lo mismo. El túnel todavía tiene algunos kilómetros de recorrido y procuremos seguir haciendo las cosas bien durante este proceso para que esa luz no se convierta en la de un tren que viene de frente, que choque con nosotros, nos descarrile y nos haga volver a la casilla del principio. Amos, ¿y qué le parece la decisión del gobierno central de que ya a partir de este fin de semana se pueda llenar los aforos al aire libre de los campos de fútbol de primera y segunda división al 100%? Vamos, yo creo que entra dentro un poco de la dinámica de ir instaurando síntomas de normalidad en lo que es nuestra vida, porque la situación ha mejorado considerablemente. Estamos hablando de eventos deportivos que tienen lugar al aire libre. Eso es un elemento también importante, no es en espacios cerrados, porque el gran problema que vamos a seguir teniendo con la pandemia son los espacios cerrados. Los espacios cerrados donde no usemos mascarilla y que no estén bien ventilados. Ahí es donde va a seguir produciéndose casos. En un evento al aire libre, lógicamente es diferente la situación con respecto a lo que pueden ser eventos en el ámbito cerrado. Pero sí me gustaría también decir una cosa. No me preocupa tanto el evento deportivo en sí. Lo que me preocupa es el prólogo y el epílogo del evento deportivo. Lo que me preocupa es las reuniones en bares previa al fútbol, la salida del fútbol, se ha ganado el equipo representativo para celebrarlo y se ha perdido para resolver las penas. Eso me preocupa mucho más que el evento deportivo. Por eso hay que seguir trasladando el mensaje de prudencia, que vamos bien, que estamos acabando, pero todavía no hemos acabado. Manolo García le quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Amos. A mí me interesa, precisamente siguiendo con su contestación, si la discusión planteada en el ocio nocturno tiene sentido o no. Por una parte están los empresarios que en cierta medida están de acuerdo incluso con la sentencia del TSJ, en el sentido de que ellos entienden que no debería ponérseles a ellos como policías ni como autoridad sanitaria para controlar si la gente está vacunada o no, que se debe prescindir de ese tipo de exigencia y que exclusivamente se les debe dar pauta de cómo tiene que estar la gente en el interior o en las terrazas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, yo creo que en estos momentos estoy de acuerdo, no hay más remedio que hacerlo así, porque así se ha decidido desde el punto de vista del ámbito legal, pero yo creo que es importante eso. Hemos llegado a un punto en el que lo que hay que hacer es dar recomendaciones al ocio nocturno para que en la medida de lo posible, sobre todo en espacios cerrados, que son realmente los que nos preocupan a los profesionales, espacios cerrados sobre todo si no están bien ventilados y donde no se van a respetar de manera poderosa la distancia, ¿no? Pues darle recomendaciones de que hay que respetar la distancia, de que hay que conseguir, de que hay que ventilar muy bien los locales
y yo creo que el uso de la mascarilla y teniendo en cuenta estas medidas posiblemente podamos seguir avanzando hacia una normalidad más rotunda. Usó Ibarra. Sí, perdón, no sé si quería terminar de contestar. Ah, no sé, no había terminado. No, me he quedado aquí. Ah. Ok, bueno, Amos, buenas tardes. Le quiero preguntar un poco por la previsión del COVID, ¿cómo la intuyen ustedes que será en este otoño? Se está hablando de que puede coexistir o cohabitar con el virus de la gripe. Hay muchas personas que se están planteando si es seguro la vacuna de la COVID junto con la de la gripe, y también con respecto a los primeros que se vacunaron, que son esas personas también extremadamente vulnerables, si van a recibir una tercera vacuna de manera generalizada. Sí, la vacuna de la COVID y la vacuna de la gripe son perfectamente compatibles. No hay ningún problema en relación a las dos. Es más, se pueden poner en el mismo acto vacunal, solamente en brazos distintos. No hay ningún problema en relación a esa situación. La posibilidad de una dosis adicional a determinados colectivos, ya se está vacunando a los mayores de residencia de ancianos, y de hecho se ha ido vacunando a un ritmo bastante importante. Yo creo que en este sentido hay que hacer una diferenciación clara entre lo que sería una tercera dosis o dosis de refuerzo y lo que es una dosis adicional. Me explico, una tercera dosis sería la dosis extra que se le da a personas en las que con las dos primeras dosis hemos conseguido una pauta protectora perfecta, pero que el análisis de la eficacia de la vacuna nos constata de que hay que dar un booster extra para seguir manteniendo la respuesta protectora. Por lo tanto, esta tercera dosis tendría que tener un carácter universal, es decir, administrársela a todo el mundo al que se le ha administrado las dosis anteriores. Otra cosa es una dosis adicional. Una dosis adicional es aquella que damos extra a determinados perfiles de la ciudadanía en los cuales, por su estatus de enfermedad o por lo que puede ser tener edad avanzada y vivir en residencia, les hace que la respuesta protectora que hemos conseguido con la pauta completa de 2 dosis no haya sido suficientemente robusta. Y esto se hace con varias vacunas, le dan una dosis adicional a estos perfiles de población. Y se les está dando, eso es lo que está aprobado en estos momentos. Otra dosis de carácter universal, una tercera dosis, en estos momentos todavía no hay evidencia científica. Por lo tanto, vayamos paso a paso con tranquilidad, estamos avanzando muy bien en la vacunación, vayamos cubriendo con dosis adicionales a quien la necesita, inmunodeprimidos, personas mayores de residencia, y esperemos a que se vaya consolidando evidencia científica en el resto de los grupos poblacionales. La inmunización que se hablaba de rebaño o de grupal, ¿realmente no se puede conseguir con estos porcentajes ya de vacunación que tenemos, de por encima del 75%, doctor? Yo creo que nos debemos olvidar ya del concepto de inmunidad colectiva. Francamente creo que nos debemos olvidar de ese concepto y situarnos en otro escenario distinto. Va a ser difícil conseguir una inmunidad colectiva en función de las características que tienen estas vacunas, que no son esterilizantes. Es decir, que evitan la enfermedad pero no la infección. Por lo tanto, un vacunado puede seguir infectando a otras personas, eso sí, con una posibilidad mucho menor que la que tendría si no estuviera vacunado. Yo creo que lo que debemos asumir es otro concepto. El concepto de que tenemos que vacunar a la mayor cantidad posible de personas para hacerle la vida no difícil, sino imposible al virus, para que el virus no pueda estar tan a gusto pasando de una persona a otra. Cuanto más personas estemos vacunadas, más conseguiremos no la inmunidad de grupo, sino hacerle la vida imposible al microorganismo, que yo creo que es el concepto que debemos desarrollar en estos momentos. Hay muchas vacunas que son esterilizantes y que protegen frente a enfermedades que ya no vemos, ¿Por qué? Porque tenemos unas coberturas altísimas. Ese es el concepto que tenemos que tener en relación a la vacuna de SARS-CoV-2. Vacunar lo más posible al mayor número posible de personas. Pero fueron ustedes los que nos lo dijeron, los científicos, lo de la inmunidad colectiva. Sí. Es completamente cierto, salió del mundo científico. Lo que pasa es que la evolución del SARS-CoV-2 ha puesto sobre la mesa algunas variantes, en especial la Delta, que hace que todos esos conceptos salten de manera explosiva. Por lo tanto, yo creo que también hay que entender que cuando llegó el SARS-CoV-2 vino sin manual de instrucciones.
nadie lo conocía, no nos había sido presentado y por lo tanto ha ido que ir avanzando en el conocimiento de una intervención frente al mismo conforme va generando evidencia. En este contexto, la aparición de la variante Delta ha supuesto una explosión considerable en cómo podemos abordar las estrategias de intervención frente a la pandemia. No quiere decir que tengamos un problema mayor, quiere decir que debemos empezar a cambiar el chip en cómo actuar frente al problema. Doctor, ya para terminar, la última pregunta aquí, un televidente, bueno, le resumo, viene a decir que, hombre, que entienda usted su cautela, su mensaje de prevención todavía, pero que dice que tiene que entender ya que la gente lleva 1 año y medio, pues prácticamente en una situación muy complicada y mucha gente que necesitan pues recobrar la normalidad, sobre todo por la actividad económica. Evidentemente que sí, yo también llevo 1 año y medio pasándolo francamente mal, pero tenemos que ser conscientes. Mira, hay una frase de un famoso entrenador de fútbol que es Simeone que yo asumo perfectamente para esta situación actual. La Liga la vamos a ganar partido a partido, no la podemos ganar de golpe, no podemos dar salto de aquí al vacío, tenemos que ir partido a partido. Y estamos en un partido o en una fase de la Liga en el que estamos en los 5 primeros puestos. Estamos en los 5 primeros puestos. Pues vamos a seguir avanzando partido a partido para llegar dentro de muy poco tiempo a conseguir ganar esta Liga. Pues doctor, de verdad que se lo agradezco, muchas gracias y le veo fuerte y con ganas de seguir trabajando, lo cual eso es muy importante para todos los canarios. Un abrazo. Nada, un abrazo a ustedes, como siempre ha sido un placer. Hasta luego. El señor Amos García, que es virólogo y además el jefe de sección de salud pública de la Dirección General de Salud Pública de la Unión Canaria. Bueno, en general, la sensación que transmite es que, bueno, que la cosa está bastante controlada, pero que todavía no podemos tirar voladores. Yo creo que es un planteamiento bastante razonable, tanto para aquellos que se plantean la liberación como para otros que planean fundamentalmente un mayor control. Él lo que está diciendo claramente es que tenemos una mejor situación para luchar contra el virus y parece lógico entonces que tengamos una mejor situación relacional. ¿Por qué? Porque estamos ahora nosotros más fuertes que antes frente al virus. Hemos conseguido una posición predominante. Evidentemente el virus sigue existiendo, tenemos que seguir con medidas, pero también es verdad que tenemos que permitirnos ya cosas que necesitamos porque además no van a ser tan perniciosas como eran inicialmente. Ulloa, en este caso, ¿crees tú que, en fin, que ahí entre lo que dice el doctor y lo que dicen los que dicen que hay que ya volver a la normalidad y olvidarnos un poco del COVID, la media, ahí hay que quedarse en la mitad? En la mitad de prudencia. De prudencia me refiero. Mira, yo cuando hablo de prudencia muchas veces me refiero acuerdo... que es muy difícil para la gente ya, yo lo veo por la calle, que ya es muy complicado, mucha gente se ha olvidado ya del COVID. A mí también me puede costar, pero tengo en mente a todas esas personas que trabajan en el sector sanitario y que han estado al borde del caos y del cansancio más extremo y de situaciones psicológicas todavía, digamos, con secuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo esa imagen en la cabeza, me resulta muy difícil no empatizar y comportarme como una auténtica idiota y como una egoísta. Dicho esto, creo que sí hay un ámbito, no solo la esperanza, sino como siempre hemos dicho, la normalización no conlleva olvidarse del virus, conlleva que el virus no lo condicione todo. Y hay además ahora medicamentos nuevos que están por llegar, que ya no va a ser ni siquiera una inyección la que te puedan poner, sino una píldora, ¿no?, contra la COVID, es decir, una pastilla. Bueno, todo esto viene a vislumbrar un futuro... haciendo un laboratorio español, precisamente. Sí, pero que viene a vislumbrar un futuro, digamos, pues positivo. Así lo estamos viendo también en las cifras turísticas, que por fin se han medio recuperado. Se habla de una temporada alta para Canarias muy buena. Por lo tanto, todo va sumando y parece que todo se va encajando de nuevo en el puzzle. Pero poco a poco. Es que yo me resisto a decir, venga, ustedes salgan y diviértanse como nunca. Bueno, Ulloa, este fin de semana, no sé, yo sé que a ti no te gusta mucho la playa, si te gusta para pasear, para coger aire, pero no para coger sol. Y a veces dice uno, y se nota, porque Ulloa está blanquita siempre, pero... Eso es color salud. Color salud. Pero lo cierto, Ulloa, es que este fin de semana el que no vaya a la playa lo va a pasar mal, porque va a tener mucho calor. Vamos a tener una media ola de calor que ya empieza desde hoy y ya se nota, ¿no? Ya de hecho de anoche, con cierta calima, y por eso pido disculpas también, porque tengo ya la garganta bastante afectada.
y que va a poder alcanzar en algunas zonas del interior y costera, sobre todo del sur, los 34 grados. Es que se está notando ya hoy y efectivamente, bueno, pues esa ola de calor, bienvenida sea, sobre todo para los que os encanta ir a bucear, pasear o lo que sea al litoral. Yo me acerco, pero un poco como para airearme, más que nada. De cualquier forma, sí. Además, la presencia de la calima, los que somos alérgicos a los ácaros, es que la notamos con días de antelación, diría yo. Así que nuestro detector no falla. Bueno, vamos porque nosotros hemos salido a la calle. ¿Qué le parece a la gente que haya vuelto de nuevo otra ola de calor? En este caso, una media ola de calor. Llega un notable ascenso de las temperaturas este fin de semana. Desde hoy viernes hasta la jornada del domingo, las máximas oscilarán sobre los 30 grados. A partir de la jornada dominical irán decayendo en lo que se espera un fin de semana muy caluroso. Llega un nuevo fin de semana con temperaturas muy altas en la isla de Lanzarote que se prolongarán hasta la jornada del domingo. Y como verán, uno de los planes favoritos de los conejeros es acudir a la playa. El viento soplará de noreste con ráfagas más fuertes en las zonas del interior y brisas en la costa sur. Los cielos estarán parcialmente nubosos o despejados, con intervalos algo más densos al norte y al oeste durante la primera mitad del día. Cuando llegan estos picos calurosos, Lanzarote se prepara y así afronta Arrecife este fin de semana. Cervecita, playa, pero la realidad es trabajo, es aire acondicionado cuando se puede y agua fría y soportarlo, no queda otra. Tengo una pequeña piscinita, ¿me entiendes? Y prefiero estar metido remojado todo el tiempo porque es lo mejor que hay. Porque a la playa, ¿para qué? Con la gente la gente, todo el mundo va y se apelona y demasiada gente en la playa. En casa, todo cerrado, persiana cerrada también. Abres por la mañana y a mediodía cierra todo para que esté fresquito. Cuando hay mucho calor, tú dices, no, hoy no va a haber mucho trabajo porque la gente, no, al contrario, la gente sale a la calle y responde y bebe muchísimo. Cuando nosotros vemos que va a venir oleada de calor, compramos mucha más. Es un repunte importante y vino blanco, cerveza y vino blanco. Muchísimo, a partir de las 8 de la noche sobre todo. Una cerveza bien tirada siempre es una buena opción para las altas temperaturas. Bueno, efectivamente, una buena cerveza y un buen baño, sobre todo, es para combatir esta ola de calor que de nuevo nos ha sorprendido, aunque es verdad que tampoco estamos, el mes de septiembre es un mes donde todavía en Canarias hay calor, ¿no, Manolo? Sí, en septiembre y en octubre. Yo en octubre, bueno, estamos en octubre ya, que hoy es 1 de octubre. Hoy es 1 de octubre, pero yo me acuerdo cuando las clases, cuando éramos pequeños y las clases empezaban en octubre, los primeros días todavía había bastante calor y además hay quien dice, entre ellos yo, que para Lanzarote, para ir a la playa, los mejores meses son septiembre y octubre, y ya no es que lo sepamos los de Lanzarote, lo sabe Media África. Ya la sabe también para venir también muchos marroquíes que están viniendo, que por cierto ayer veíamos cómo salían, en este caso desde el aeropuerto de Lanzarote. Muchos dicen que para la isla de Gran Canaria, otros creo que van en barco hacia Fuerteventura, pero yo me he estado intentando investigar a ver qué exactamente, a dónde van, pero creo que estos que van a Gran Canaria no van a ningún centro de retención. Estos ya tienen la libertad porque llevan más de 72 horas retenidos, no se le puede retener más. Aquellos que tengan la documentación en regla no se le puede retener más de 72 horas y por lo tanto ya quedan libres y pueden coger el avión e irse a la península, a donde ellos quieran. Hombre, yo creo que es una cosa que debería estar perfectamente regulada para evitar los problemas de hacinamiento que se estaban denunciando, entre otras cosas. Lo lógico es que si sabemos que estamos recibiendo cantidades de personas de hasta 400 en 2 días, lo lógico es que se tenga perfectamente preparado esa forma de que puedan salir de la isla lo antes posible e ir allí donde pueden estar en condiciones o devolver a aquellos que haya que devolver o permitirle la libertad de movilidad. Pero también es verdad que permitir la libertad de movilidad sin nada encima a la gente lo que nos crea son problemas también en las calles. Bueno, después vamos a profundizar en este tema porque vamos a tener al senador por la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que está a punto de llegar, incorporarse a este café de periodistas. Ayer creo que fue, Manolo, cuando se presentó los trabajos que se están realizando en Papagayo, en la zona arqueológica donde se cree que pudo estar el castillo de San Marcial de Rubicón. Sí, ayer estuvo allí en la zona del Rubicón, cerca de Papagayo, la directora general de Patrimonio, Nona Pereira, el alcalde y las expertas que van a llevar a cabo o que van a coordinar los trabajos que se están llevando allí, que ya empezaron
hace un par de semanas y tienen grupos de trabajo importantes y parece que son buenas las expectativas que tienen. Bueno, ahí estamos viendo lo que algunos pueden creer, ¿no?, que son las primeras construcciones cuando la colonización de España, ¿no, Manolo? De España no, de Lanzarote. No, me refiero a la colonización de los españoles sobre Canarias, y en este caso aquí vemos lo que puede ser el muro de alguna de las viviendas o instalaciones que había. Yo recuerdo con Agustín de la Hoz, que era historiador, recuerdo ir a esa zona precisamente porque él tenía la teoría, que no está nada comprobada, de que incluso ahí pudo existir, antes de la civilización de la llegada de los españoles, pudo existir el castillo de Lanceloto, del primero, que esto fue en 1300 y pico, ¿no?, cuando se dice que pudo estar en el siglo XIV. En el siglo XIV en la isla de Lanzarote. ¿Qué te parece de esos trabajos? Hombre, las especulaciones históricas se pueden hacer cientos, ¿no? Pero luego efectivamente hay que demostrarlas, sobre todo con datos objetivos que den cobertura a este tipo de hipótesis. Vamos a ver, yo recuerdo que con la época de Pedro Ságenes, y además quiero decir en la recta final de su mandato, hubo un dinero dirigido muy importante ya a la rehabilitación de ciertas zonas arqueológicas, entre ellas lo que es el yacimiento más importante, dicen que de Canarias, bajo, no la lava en este caso, sino la tierra, ¿no?, que es Zonzamas. Es una pena que veamos estos trabajos que efectivamente, bueno, pues orientan a esos historiadores en sus hipótesis o en sus trabajos investigadores, pero que después ponen puntos suspensivos y de nuevo a veces la arena sobre lo que ha visto la luz, porque no hay digamos, un proyecto que sirva para estructurar, ¿no?, después el uso, incluso pedagógico, que se pueda hacer de estos entornos. A mí es lo que me da lástima, porque bueno, estamos viendo que hay un dinero además del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Patrimonio en este sentido, pero no sé si está, digamos, formando parte de un oasis, que después no sirve de nada porque no hay una continuidad narrativa, porque no hay unos espacios que realmente sirvan de interpretación de estas investigaciones, etc. Hombre, siempre sirven de algo, aunque sería conveniente lo que tú dices, o sea, que no cayeran en desuso, que fueran intervenciones muy esporádicas, con lo que se pierde la eficacia de esas investigaciones, pero sí es verdad que el hecho que se investigue, se consigue muchos restos, eso se cataloga y además se hacen estudios que quedan ahí para saber exactamente, porque más que el hecho físico, lo que nos interesa es saber cómo se produjo esa historia y cómo era esa situación. Y si por una parte ahí estamos hablando de esos primeros colonizadores, en el caso de Zonzama, para mí todavía es más interesante porque eran los primeros pobladores, pero es que eran los pobladores prehispánicos, los que vivían fundamentalmente en esa zona y del que desconocemos casi todo, a pesar de que fue en el siglo XV la conquista de Lanzarote, en 1402, cuando tenemos conocimiento de poblaciones egipcias desde antes de Cristo. Yo lo que no me explico es por qué tenemos tan poco conocimiento de todo ese tipo de cosas. Después sí me lo explico, porque se intenta hacer, por ejemplo, un museo arqueológico y se pierden en las discusiones políticas y al final se cierra hasta ese tipo de cosas. O sea, no tenemos acceso a ninguna de esa información. No hay mucho interés, la verdad es que nunca la ha habido, y en el tema de Zonzama, recuerdo que fue una arqueóloga de Madrid la que tuvo más empeños que nosotros mismos, inició, pero al final se encontró todo tipo de trabas y también, sobre todo, el poco interés que había, pues condujo a que se abandonara y ahí estuviera años y años sin hacerse nada. Vamos ahora con Fernando Clavijo, en este caso expresidente del Gobierno de Canarias y ahora actualmente senador por la Comunidad Autónoma. Bueno, pues ya está aquí el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, de Coalición Canaria en este caso, Fernando Clavijo. Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, don Fernando, antes de nada, por empezar por lo que comentábamos antes, el tema del drama y la tragedia que está pasando los habitantes de La Palma, más allá de, en fin, de que todo el mundo nos podemos sentir palmero en estos momentos, ¿no?, por lo que están pasando, pero ¿cómo ve desde el aspecto político, cómo ve el tratamiento que está haciendo el Estado
con relación a las ayudas, al interesarse por el problema, el seguimiento? A ver, yo creo que la presencia política ha sido numerosa, alguna hasta sin sentido, si se me permite, en La Palma, pero yo creo que las declaraciones de intenciones en este momento están siendo las adecuadas. Yo espero que los 10,5 millones que pone el Gobierno de España sea un comienzo para el primero, porque al final estamos hablando, digamos. Efectivamente, creo que estamos hablando de una crisis y de una emergencia de muchísimo calado, pero más allá de los anuncios tienen que venir luego los hechos, ¿no? Y es donde nosotros le hemos tendido la mano. Yo personalmente al presidente del Gobierno le transmití nuestra voluntad de acuerdo y de apoyo y que estábamos a disposición. No han querido llamarnos tampoco para nada, tampoco, no es que lo suele hacer, de hecho no lo ha hecho nunca, pero ahí hay que mostrar unidad frente a la adversidad, esperar que la emergencia termine porque no ha acabado para poder cuantificar la totalidad del impacto, y luego todos esos anuncios y esas declaraciones se tienen que traducir en expedientes para que lleguen los recursos a los afectados. Pero Fernando, precisamente lo que acabas de decir, tú has sido presidente del Gobierno de Canarias y sabes cómo es la burocracia. Y el temor que existe en muchos palmeros que nosotros hemos hablado es que una vez que desaparezcan las cámaras, una vez que se apague el volcán, también se apague la actualidad informativa y se apague, digamos, el seguimiento. El interés político. Y el interés político usted sabe que va muy ligado siempre, porque es así, por los medios de comunicación. Tienen razón, o sea, tienen razón. O sea, yo le transmitía, hemos elaborado un documento, yo creo que la principal clave para que las ayudas lleguen rápido es la forma de acreditar la titularidad y las propiedades. Nos vamos a encontrar con mucha casuística, nos vamos a encontrar con gente que la propiedad está a nombre de sus abuelos. Claro. Pero que han llegado a acuerdos con sus familiares, se lo han ido quedando, han dado, tú te quedas con aquello, yo me quedo con lo otro, sin aceptar la herencia. Con lo cual, yo le decía... fuera de ordenamiento, que fuera hay de muchas. Ordenación. Nos vamos a encontrar con gente que no tiene los papeles, gente que no ha declarado la obra nueva. Y los funcionarios, usted sabe cómo son, por claro. mucha voluntad política que haya, si después Pero hay... Esa voluntad política, en el decreto de la declaración de zona catastrófica, es donde se tiene que regular, en ese decreto. Y ahí tú tienes que poner que la forma de acreditar la titularidad tiene que ser la documental y cualquier otra válida en derecho. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí los ayuntamientos, las policías locales, los funcionarios municipales... Pueden certificar. Pueden certificar. Si no, Jorge, si no, yo me metí el otro día a buscar catástrofes, como esta no ha habido ninguna, pero de los terremotos de Lorca, las ayudas se empezaron a pagar 10 años después. Sí, algunos creo que hasta hace poco estaban de alquiler todavía, ¿no? Efectivamente. Sobre eso es verdad que es tremendamente... Buenas tardes, antes que nada. Creo que es lo fundamental, que sea capaz de concretar que ante el suceso, lo que no puede pasar es que una persona ajena a ese suceso se vea con peor calidad de vida posterior a que se produzca, ¿no? Y es verdad que está la casa, que es difícil valorar, pero se podrá valorar. Pero hay otra cosa que para mí también es difícil, que es la economía de la zona. O sea, las plataneras no solo daban plátanos, sino que eran receptoras de subvenciones que enriquecían al valle de Aridane. Si se pierden las plataneras, evidentemente se perderán la economía y las famosas subvenciones. Yo creo que eso también hay que valorarlo, que no es que, como en una inundación usted pierde la finca, pero la finca está allí, o sea, usted pierde el que la pueda cultivar, pierde la cosecha, pero al año siguiente puede. Aquí no, o sea, está perdiendo una potencialidad, un lucro cesante tremendo. Sí, sí, lucro cesante es la palabra técnica exacta, ¿no? Y no solo la que la lava te ha llevado, sino toda esta ceniza, todo este calor, todo este impedimento para ir a regar, está haciendo que cosechas que nos han visto pasadas por la lava por encima, que realmente se pierdan, ¿no? Pierdes cuota de mercado, porque esa es un coste de oportunidad que estás perdiendo, y insisto, y todavía no ha acabado la emergencia. Es decir, yo hablaba con vulcanólogos, para no decir el nombre de ninguno en particular, y claro, te decían, esto puede estar 28 días, 30 días, 50 días, y esperemos que no dure como la de Timanfaya, ¿no? Sí, esperemos. Esperemos, porque si no escapa nadie. Sí, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Me gustaría que explicara un poquito mejor a los telespectadores por qué ustedes llegaron a decir que el Partido Socialista no estaba apoyando al plátano. Luego, a última hora, ustedes casi
cada día durante los últimos 4 iban haciendo la cuenta atrás, ¿no? Recordando al PSOE, quedan 4 días para apoyar el plátano, quedan 3 días, quedan 2 días, hasta que al final, efectivamente, el PSOE pues parece que cambió su estrategia política. Pero no cambió, votó en contra. ¿Votó en contra? Sí, tenía sí. pensado que no, No, que de era la todo ley, lo contrario. para explicar, Ley de estaba cadena ahí, la ley de alimentaria. cadena alimentaria, Sí. pero Votó en contra. votó en contra. Yo, es verdad, con Fernando, como sabía, he llamado a la diputada Ariagona González porque efectivamente ella dicen que fue un error, no Sí. que fue un error, pero que ya iban a votar a favor de esa enmienda que presentó Nueva Canaria. A ver, 6 errores consecutivos, porque la enmienda para exceptuar al plátano, la primera vez que se introduce en la ley, que fue en otra ley, fue una enmienda que presenté yo en el Senado, que se incluyó en la ponencia, con lo cual ya fue como texto legislativo, y el Partido Socialista emitió un voto particular y lo tumbó en el Pleno del Senado. Y después se ha ido negando. Lo que pasa es que nosotros hablamos con el PNV y con Esquerra Republicana, que son los que apoyan, en este caso, al gobierno de España, y ellos no pensaban que iban a cambiar su voto. Y cuando se dieron cuenta de que habían votado en contra, y además, yo solo les tengo que poner el vídeo, si quieren le mando por WhatsApp el vídeo de la Por eso grabación. mismo, porque lo estoy leyendo aquí, ¿no? La diputada socialista Ariagona González dice que el Partido Socialista ha apoyado el dictamen de la reforma, Claro, es donde que se una recoge la cosa- enmienda. Entonces, por favor, Claro, especifique cómo nos afecta Tú esto. tienes primero la votación de la enmienda, a la que el Partido Socialista vota en contra. Están intentando lavar la imagen y hacer trampa en el sentido de, pues es que una vez más se demuestra que hacen lo que le dicen sus jefes en contra de Canarias. Entonces tú en la ponencia o en la comisión votas primero la enmienda. La enmienda, si se aprueba, se incorpora al texto legislativo. Y cuando acaba la comisión, se vota el dictamen de la comisión, donde ya está todo lo que se ha ido cambiando. Ellos votan en contra de la enmienda, tanto ellos como Podemos. Lo ganamos porque el PNV y Esquerra Republicana nos apoyan después de un trabajo hecho, y entonces lo que hacen es al final votar el dictamen, porque si no... Que incluye la modificación. Sí, pero que si hubiese sido por ello... No hubiese estado. No hubiese estado. Esa es la realidad. O sea, se lo debemos entonces el apoyo en este caso, en esta ley en concreto sobre esa cadena alimentaria. ¿Al plátano se lo debemos al PNV y a Esquerra Republicana? Se lo debemos al PNV, a Esquerra Republicana, al Partido Popular, que votó a favor, y al grupo mixto en el que está Pedro Quevedo y Ana Brama. Sí. Bueno, es un tema ahí también, ellos siguen negando la mayor, diciendo que no, que está demostrado que fue un error, pero en fin. Yo les mando el vídeo, si es tan fácil como poner el vídeo de la comisión, que está grabado afortunadamente. Lo que sí es un error es perder una votación en la comisión para después tener que apoyar el dictamen. Eso sí que es un error. Porque si no la ley no sale. Claro. Es que si no apruebas el dictamen, Claro, la ley no se sale. vieron obligados a Claro, o sea, incluirlo. eso, votamos a favor. No, votamos todos a favor, claro, porque es que si no, no hay ley. Si no apruebas el dictamen, no hay ley. Bueno, Fernando, usted ha sido uno de los senadores y de los políticos canarios que más se ha interesado por el tema de la crisis migratoria que está padeciendo Canarias en estos momentos, y llevamos ya más de un año, ¿no? En este tema, ahora mismo, la situación, por ejemplo, en Lanzarote es bastante dramática. Es verdad que ayer poníamos vídeos, mucha gente saliendo ya, no se sabe si a Gran Canaria, Tenerife o a dónde, muchos inmigrantes que habían llegado en estos últimos días a Lanzarote, más de 500 en solo 3 días, es decir, más de 18 pateras. Es verdad que todo eso lo hemos denunciado, usted aquí también ya lo ha dicho. ¿Ha evolucionado algo? ¿El gobierno, el Estado ha dado alguna solución más de las que ya teníamos? No primero, el CIBE sigue sin funcionar. Yo recuerdo que cuando lo denuncié aquí, precisamente en esta isla, la actual presidenta del Cabildo me dijo que era mentira, que el CIBE funcionaba. Y en su momento, delegada del gobierno, que ahora es consejera de Economía y Empleo, de Economía en el gobierno de Canarias, Elena Mañez, me dijo que era un demagogo y que era falso. Tenemos el acuerdo del Consejo de Ministros para poner un nuevo CIBE, porque no funciona. El Frontex no se ha desplegado, con lo cual siguen llegando las pateras y siguen llegando los cayucos, y nos enteramos porque los vecinos llaman y se tiran a salvar a esa gente. La política de derivación de los menores no acompañados, tenemos 3.000 menores no acompañados, no se está distribuyendo por el resto de comunidades autónomas. El Estado no quiere, porque no quiere tener 17 problemas como 17 comunidades autónomas, prefiere que el problema esté en Canarias. Y a lo último, que me parece absolutamente indignante y despreciable, es lo que ha ocurrido: 57 personas fallecidas, 28 mujeres, 17 hombres, 12 niños y niñas, y no ha habido ni una sola declaración de ningún miembro, ni del gobierno de Canarias, ni del gobierno de España. Estamos dando por normal que niños mueran deshidratados, ahogados o de hambre en alta mar, sin que se le mueva una tripa a este gobierno que dice que es de las personas. Es
indignante, Jorge. Pero, Fernando, el problema tiene muchas aristas, el problema de la crisis migratoria, sin duda. ¿Usted cree que estando, por ejemplo, Coalición Canaria se hubiera solucionado mejor? ¿El Estado hubiera dedicado más medios, hubiera cambiado la política? Se hizo en el 2006. En el 2006 teníamos el Frontex, en el 2006 había CIBE, en el 2006 se derivaban los menores, en el 2006 se derivaban los inmigrantes, en el 2006 se hizo un trabajo con Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta en aquel momento, porque asumió ella todas las competencias, cosa que aquí no, aquí tenemos 6 ministerios, cada uno miente más que el otro, y se hizo un trabajo en origen y se pudo parar. Y esto además, quien dijese que esto no se sabía, miente. Es que lo sabían ustedes, sabíamos, estamos desde el 2018 cuando empezaron a venir los menores y sigue todavía el albergue de la Santa colapsado de menores con más de 100 menores inmigrantes. ¿Has podido hablar con el alcalde de Tinajo que está Estuve preocupado reunido también? con el alcalde de Tinajo. La policía autonómica, que nosotros la pusimos en su momento para darle más tranquilidad, ni está. La respuesta, no le cogen el teléfono al alcalde. Es que es una situación de, y además con un apagón insisto, ¿alguien del gobierno de España o de Canarias ha valorado estas 57 personas que acaban de fallecer, esta tragedia? ¿Alguien ha dado la cara? ¿Alguien se ha responsabilizado? ¿Alguien ha dicho que vamos a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir? Silencio absoluto. Viene Pedro Sánchez y está ahí en la parcela de la Maleta y aparece un cayuco con 40 fallecidos a 200 metros y él sigue tomando el sol. Es que no, de verdad que no es indignante. Y usted que se mueve en Madrid, en el Senado, ¿cuál es la percepción que usted tiene? Porque claro, ahí es donde se toman las decisiones, en el Congreso, en el Senado, está el gobierno. ¿Por qué esa dejación con Canarias? ¿Alguna explicación debe tener si en el 2006 estábamos mejor que ahora? No, la explicación es muy fácil. Han decidido que Canarias se convierta en la cárcel y el cementerio del sur de Europa. Y es una decisión política del gobierno de España y de la Unión Europea. Y el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote agacha la cabeza, defiende a las siglas en vez de a las personas y a los ciudadanos de Canarias y dicen que aquí no pasa nada. Yo no me explico, o sea, yo le puedo garantizar que Pedro Sanginés no hubiese dejado que esto pasase. Yo le puedo garantizar, cuando yo intenté en las Navidades del 18 reunirme con el presidente, hice público y vine aquí, que ustedes me entrevistaron, yo era un follonero, estaba buscando ruido, yo lo que en definitiva, las cosas se consiguen con diálogo. ¿Qué se consigue? ¿Qué hemos conseguido con ese diálogo y ese agachar la cabeza de Ángel Víctor Torres y Loli Corujo? ¿Hemos conseguido algo? Hemos conseguido que hoy hayan muerto 57 personas, 12 niños. Sí, sobre este tema aquí, de cierto, con respecto a unas declaraciones que hacía el otro día el ministro de Migraciones, el señor Escrivá, y es que parece que quiere modificar, ¿no?, la ley, sobre todo de acogida, porque bueno, él habla de que no todos están en el mismo grado de vulnerabilidad. Esta es la primera pregunta. A mí me parece un tema muy interesante de abordar. Y luego, si usted, incluso como presidente de la comunidad autónoma en su momento, ¿qué datos existen reales a la hora de hablar de la integración de estos menores acogidos, tutelados y que tienen un gasto público para después darles, en teoría, un futuro, ¿no? ¿Tenemos datos de la capacidad de integración de estos menores al cumplir los 18 años? No se les da ningún futuro. Cuando cumplen 18 años, dejan de estar bajo la tutela de la comunidad autónoma. No tienen papeles, no pueden tener un contrato laboral, porque no tienes papeles. ¿Qué haces? No tienen recursos de ningún tipo. Cero. Automáticamente estando en la rueda de los servicios sociales. A los 18 años te ponen en la calle, sin papeles, con lo cual no puedes tener un contrato legal, sin recursos, sin protección, porque no te han dejado llegar. Esta gente cuando viene busca las redes familiares de gente que ya está. Sí. Y ya está. Esa es la realidad. Y eso se ha hablado. ¿Y no pueden trabajar, Fernando? Si no tienes papeles, ¿cómo te contratan? No. Eso es prostitución, delincuencia, mafia, o sea, ya sabemos lo que es. Eso lo hemos hablado en la ponencia de migraciones del Senado. Hemos estado 8 meses. Ha ido Cáritas, ha ido Amnistía Internacional, ha ido ACNUR, ha ido la Cruz Roja, han ido, pasado 30 y pico instituciones y personas. Pepe Naranjo, que es un periodista, sí. Han ido a esa ponencia. Todos han dicho lo mismo, absolutamente todo lo mismo. Hay que cambiar el sistema porque no tiene sentido que ocurra lo que yo les acabo de decir. Bien, a mí me parece bien que haga esa, me parece una buena iniciativa, que quiera cambiar la ley de acogida, el grado de vulnerabilidad, pero esos menores, ¿por qué no se distribuyen? Tenemos el 80% de los menores no acompañados de toda España cuando somos el 4% de la población. ¿Por qué el señor Escrivá, por qué el señor Pedro Sánchez no dice, oiga, vamos a distribuirlo
en función del porcentaje de población, en función del Producto Interior Bruto, en un criterio. ¿Por qué no se atreven a hacerlo? Porque es más fácil olvidar a Canarias. Entonces Canarias es la cárcel del sur de Europa, el cementerio tristemente del sur de Europa de hombres, mujeres y niños, y mientras esté allí lejos a mí no me afecta. Fernando, antes de entrar en temas orgánicos, me gustaría, ya se está discutiendo, me imagino que los presupuestos generales del Estado, ¿no? Con nosotros no. ¿No? No nos han llamado. pero empezarán, me imagino que empezarán a reunirse. Se tienen que presentar, bueno, ya saben que se ha retrasado porque Sí, no hay acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista de momento, después ya veremos, pero de momento no. ¿Y qué espera que pueda obtener Canarias? ¿Serán unos presupuestos...? Malas noticias. ¿Malas noticias? Yo creo que todo el poder ahora mismo político se ha derivado al País Vasco y a Cataluña, que son quienes mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Creo que estos van a ser, si se aprueban los últimos presupuestos de la legislatura, porque los del 23 es el de año electoral, no se van a aprobar, con lo cual con estos presupuestos vamos a tener que tirar el 22, el 23 y la mitad del 24, hasta que se constituya un nuevo gobierno, Dios sabe cuándo y cómo, y se aprueben unos nuevos presupuestos. Y creo que Canarias va a salir mal en la foto, y eso nos va a lastrar, porque ni tenemos un presidente de Canarias que pelee por los canarios y luche y va a obedecer a lo que le diga su jefe, que es Pedro Sánchez, y en el caso de Lanzarote 3/4 de lo mismo, ¿no? Tenemos una presidenta de Cabildo que es incapaz de decirle a su secretario general de partido: sal de la mareta y mira lo que estamos viviendo en Lanzarote y mira lo que está ocurriendo y haz algo, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta también que a este gobierno postnacionalista le ha tocado un panorama que espero que no haya sido una solicitud de coalición para que no vuelvan a prescindir de ello. No, seguramente tenemos la culpa también. Seguramente estuvimos todos saltando porque el volcán... Fuera de esa broma, o sea, ha tocado una pandemia. La verdad es que el gobierno del pacto este que llaman de las Flores ha corrido sobre el raíl de una pandemia. Además ahora les ha caído la palma, se ha intensificado la inmigración. Realmente el presente de Canarias es muy duro. Vamos a ver, estamos de acuerdo que no ha sido una legislatura por catástrofes, pandemias, normal, ¿no? Yo creo que era una oportunidad para demostrar esa unidad, creo que era una oportunidad para que todos cerrásemos filas y afrontásemos retos. Nosotros le hemos presentado más de 550 iniciativas por escrito al presidente, no ha querido aceptar ni una. Cuando pasó lo del volcán de La Palma, lo que les dije antes, se lo ofrecí por escrito. Oye, vale, muchas gracias, porque oye, la relación con él yo lo conozco cuando era alcalde de Arucas y yo alcalde de La Laguna, la relación cordial es buena y tenemos bastante afinidad. Pero la realidad es que luego está prisionero de unos socios de gobierno que realmente no quieren, bajo ningún concepto, llegar a ningún acuerdo con nadie, porque evidentemente si hay grandes acuerdos ellos se desdibujan. Y lo triste es eso, que intereses políticos puedan enturbiar grandes acuerdos en momentos en los que la ciudadanía creo que lo que nos pide es eso, grandes acuerdos. El decreto que se llevó de las medidas anti-COVID, el informe, le dijimos antes de hacer el decreto, oye, haz una comisión, vamos a trabajar, es un decreto complejo porque, oye, son los derechos fundamentales, el quitar el estado de alarma, que lo hizo Pedro Sánchez por intereses electorales previo a las elecciones de Madrid, a las elecciones de Madrid, y quitar la mascarilla y para un poco tapar los indultos, pues un poco sabíamos que era difícil porque dejabas a las comunidades autónomas desnudas sin instrumentos jurídicos, no quiso hacerlo, nos enteramos por el boletín, igual, ahora el Consejo Consultivo le mete un varapalo, se perderán los tribunales, vendrán las indemnizaciones. Y no ha querido llamar, no ha querido sentarse en ningún momento para poder llegar a esos grandes acuerdos. Por lo tanto, ¿hay adversidades? Sí, pero de cómo se gestionan, el responsable sí que es él. No somos nosotros que estamos en la oposición y hemos tendido la mano. Luego, las consecuencias están siendo mucho más graves por esa incapacidad de gestión que tiene el presidente y sus socios. ¿Alguna pregunta en torno a esto? No. De otro tema. Pues es que yo tenía ahora cambiamos mismo, de tercio. sí, tenía una duda con respecto al tema del volcán y de la repercusión legislativa, ¿no? Efectivamente hemos hablado de que muchos damnificados ahora mismo se tienen que enfrentar a la cruda realidad y es que algunos no tienen seguros, otros no tienen escrituras, etc. Fue durísima y además en el caso del Parlamento la polémica con respecto a la ley de las Islas Verdes. ¿Hasta qué punto esto impediría
han dicho desde el gobierno autonómico y el estatal que no habrá trabas legislativas, legales, que impidan la rehabilitación de La Palma y la asistencia a estos damnificados. Todo lo contrario. Pero por eso hay una legislación que se llama Ley de las Islas Verdes. O sea, la Ley de las Islas Verdes, lo explico brevemente. A ver, saben que en Canarias se hizo una moratoria turística, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se desarrolló mucho y queríamos controlar ese desarrollo turístico. Esa moratoria turística afectó a todo el archipiélago. ¿Qué viene a hacer la Ley de las Islas Verdes? Sacar a esas islas que no se desarrollan del turismo para poder tener actividades turísticas. Con lo cual, la Ley de las Islas Verdes lo que viene a decir es, como estas islas no se desarrollaron, oigan, no podemos meternos en el mismo saco porque evidentemente tienen una población más envejecida, más paro, menos economía, menos Producto Interno Bruto. Luego, la Ley de las Islas Verdes lo que viene a hacer es una ventana para decir, oye, sí va a poder haber desarrollo turístico en esas islas. Pero esa ley, que no creo que vaya a generar ningún tipo de impedimento en absoluto y que evidentemente tuvo contestación, la realidad es que quien va a poder facilitar esto es la nueva ley del suelo, que fue duramente criticado por algunos sectores. Sí, sí. La nueva ley del suelo, que se aprobó en el 2016, permite la declaración de proyectos de interés autonómico y de interés insular. Luego, en el caso de La Palma, si para poder reponer esas viviendas o esas fincas hay que hacer alguna reclasificación del suelo, lo van a poder hacer gracias a esa ley que ellos votaron en contra y criticaron y que fue duramente contestada, entre otras cosas, por la Fundación Aquí. De todas maneras, la ley de Islas Verdes, que creó mucha polémica, los presidentes de Cabildo de esas islas estaban todos a favor y algunos eran del PSOE, ¿no? Por supuesto. Porque además incluía, digamos, un nuevo concepto que en el caso de Lanzarote también defendemos mucho, que es el tema del ecoturismo, ¿no? Y que la actividad turística se vincule a fincas en producción. Entonces, de cierta manera, se retroalimentaba lo turístico con la agricultura, con la ganadería, el sector primario en general, pero que me llama la atención porque en su momento fue súper contestada y enmendada en su momento también por el Partido Socialista, ¿no? Pero porque no, primero porque no se la leyó, o porque bueno, me costó el gobierno en su momento, ¿no? o porque no querían realmente, tenían que estar en contra porque tenían que estar en contra por lo que sí. Pero lo que tú estás diciendo, o sea, la instalación de las energías renovables. Trataban de vender, Fernando, que tú querías cargarte a las Islas Verdes, las islas occidentales. Bueno, es que nada más lejos de la realidad. Y cuando había un presidente de Cabildo, y me acuerdo el señor Anselmo, que le pregunté yo sobre este tema y él estaba totalmente a favor de la isla. Y de la ley del suelo también estaba Anselmo, estaba a favor. Claro, pero entre otras cosas porque es muy bonito para los, yo siempre digo, pues mucha gente, oye, ir a la isla de La Gomera y encontrarte aquello precioso, tú ir 4 días y ya está, pero los que viven allí necesitan vivir y necesitan sacar el día a día. La gente joven que nace allí quiere vivir allí, tener un puesto de trabajo allí. Un puesto de trabajo, y lo que está pasando es que si no hay eso, pues se irían a otro sitio y se quedarían despobladas. Fernando, tenemos que ir terminando. Bueno, la cuestión de Coalición Canaria, siempre me gusta tocar un poco. Bueno, ¿cómo está en general Coalición Canaria? ¿Cómo está de ánimo? Ya lleva 2 años en la oposición. Se está 2 años y 4 meses. Y 4 meses. ¿Se está pasando mucho frío? ¿O gracias a la verdad es que no hemos tenido tiempo ni descansar, porque al final es evidente que el resultado de la organización en Lanzarote, con el liderazgo de Migdalia al frente del partido y de Pedro Sanginés, de Osvaldo, de David, de Echedey, sí, al final es un liderazgo que realmente nos permitió mejorar los resultados. Ha habido un pacto de 4 para desalojarnos de allí donde han podido, y aquí en este caso un pacto Partido Socialista, Partido Popular, que no sé si algún día se lo podrán explicar a sus votantes, pero la realidad es que lo que han querido es sacarnos claramente de las instituciones. Nosotros hemos optado por hacer una posición constructiva. Ha venido la pandemia, han venido temas migratorios, creo que hemos actuado con absoluta lealtad, tendiendo la mano, y seguiremos ahí pues trabajando para mejorar el futuro de la gente de Lanzarote. Fernando, yo sé que tú a lo mejor pues, no has escuchado estos rumores, pero aquí en Lanzarote, en los medios de comunicación, siempre se está hablando pues ya de futuribles, ¿no? Y en cualquier caso, de quiénes van a ser los candidatos, los cabezas de lista de las principales instituciones de la isla. Se habla del Cabildo, se habla de Arrecife, se habla de Teguise y se habla del Parlamento sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pasar? En este caso, me han dicho que están consultando mucho contigo. Tú eres, en este caso, el secretario general, eres de... Sí, porque no quería decir presidente, en Coalición Canaria no, secretario general. Son secretarías generales. En este poco caso, presidencialista. Sí. En este sentido, no sé, va a haber problemas porque están hablando de que, en fin, que todos quieren que Osvaldo pues, podría ser un buen candidato al Cabildo, pero también la gente cree que podría seguir siéndolo Pedro. En cambio, otros hablan de que Pedro podría ir al Ayuntamiento de Arrecife. Echedey hizo un muy buen trabajo y está haciéndolo en la oposición. ¿Se está complicando las cosas?
No, ojalá tuviésemos... Me refiero por exceso exceso de líderes. No, o todo lo contrario, ojalá, lo que estamos es orgullosos. Es decir, nosotros el trabajo que comenzamos en la legislatura pasada, después de muchos años de gobierno y después de gestionar una crisis, era la de recuperar la marca de coalición. Nosotros que creemos y se está demostrando tristemente que el único partido capaz de defender esta tierra sin ningún tipo de complejo ni atadura es Coalición Canaria. Lo estamos viendo. ¿De qué nos sirve que sea el mismo color el cabildo, el ayuntamiento, el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado cuando pasan cosas como los que está pasando con la inmigración? Luego, el trabajo que nosotros hemos hecho de marca, además del trabajo de marca, es decir, de que la gente vea un proyecto político capaz de representar la defensa de sus intereses, el único a nuestro modo de ver, tenemos líderes, pero tenemos a Midalia, tenemos a David Toledo, que es el secretario de organización del partido número 2, tenemos a Suso Machín, hijo, tenemos a Osvaldo, tenemos a Pedro Sanginés, o sea, tenemos a Echedei, tenemos líderes que afortunadamente dan muy bien en las encuestas. Pero no está creando esos problemas, porque ya sabemos los líderes y lo sabemos, lo que no sabemos, Fernando... No, porque al final, mientras haya un proyecto y un paraguas, tendrán que ir donde la organización quiera que vaya. El planteamiento ideológico me parece muy oportuno desde su perspectiva, pero yo, en los nombres que usted ha dicho, apenas veo líderes. Podría haber aspirantes, pero líderes, gente que lidere Lanzarote, yo veo muy poca, tanto en coalición como fuera. Quizás Osvaldo, por el hecho de que sigue manteniendo poder en el ayuntamiento de Teguise y es el parlamentario y se está moviendo bastante. Yo diría que de los parlamentarios es el más que se está moviendo. El caso de Pedro podría ser una persona de características de líder, ahora mismo lidera poco, pero sí es verdad que ha demostrado tener unas características. El resto podrían convertirlo ustedes en lo que quieran, pero no son líderes insulares. Bueno, el resultado de Echedei en Arrecife con su equipo fue espectacular, el mejor resultado de la historia de Coalición Canaria. Sí, el resultado. Con lo cual hay un componente personal, evidentemente hubo un pacto PSOE-PP para no dejarlo gobernar, pero estoy convencido que Echedei hubiese sido un magnífico alcalde y está todavía a tiempo de poder hacerlo en el futuro. Osvaldo tiene, pero también está Suso Machín Padre, que en Tinajo, también gobernamos en Aría y tenemos la alcaldesa. Por eso es importante, y me das la oportunidad de explicarlo, el proyecto de Coalición Canaria. Por eso es importante. Coalición Canaria sí tiene un proyecto para Lanzarote. Coalición Canaria sí puede liderar esta isla y puede liderar el archipiélago, porque tiene equipos de hombres y mujeres que sí saben y tienen un proyecto de isla. Su proyecto no es quitar a nadie para que no gobierne, aunque las urnas le hayan dicho que sí, que la ciudadanía están con ellos, sino simple y llanamente lo único que quieren es estar. ¿Para hacer qué? Porque, y ahora yo pregunto, ¿qué ha puesto en marcha esta gente? ¿Qué ha puesto en marcha? ¿Qué proyecto tiene la isla de Lanzarote? ¿A dónde quiere ir? Todas las excusas, no, es que la pandemia, es que la inmigración, es que no me hacen caso. ¿Hay algún proyecto? Lanzarote lideró la creación de empleo y de empresas en la legislatura pasada. Lanzarote fue la isla que más creció de todo el archipiélago. En un contexto de crecimiento, es verdad, pero dentro de eso la que lideró el crecimiento en Canarias fue Lanzarote. Había un proyecto de isla y ese proyecto lo representaban los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Oye, no quita que el pase por la oposición también sea una cura de humildad que nos permita hacer autocrítica y reconocer errores que cometimos un montón. Y hasta viene bien porque adelgazas un poquito diciendo que hay mucha gente que está por interés y no por el proyecto. Pero la tristeza es que no hay un proyecto de isla ahora mismo. O sea, te iba a dejar la última pregunta, pero casi no tenemos tiempo, pero tenemos 20 segundos. Venga. Creo que vamos a coincidir en la que tú tienes en mente, ¿no? No, porque lo hemos comentado antes. Sí. Le quiero preguntar, ¿se ha apagado el fuego en el sur de la isla, en el Ayuntamiento de Yaiza? Tienen ustedes a UPI bastante recelosa. Bueno, yo creo que ha intentado con rumores, que no hay nada cierto, con rumores, y yo pude hablar personalmente cuando esos rumores surgieron con el alcalde y decirle que Coalición Canaria cumple sus pactos y no iba a haber ningún tipo de problema. Creo que hubo ciertos rumores que le han generado desconfianza al alcalde. El alcalde tiene mi palabra, la tiene por escrito además, y yo mantengo una magnífica relación con él, que Coalición Canaria va a cumplir su acuerdo hasta el último día de la legislatura. Pero diría usted, perdóneme, sí, que ha sido un problema de personas más que de partido. No, es que estamos muy acostumbrados últimamente con el caso incluso de Juan Manuel Sosa, que lo conocerá también usted muy bien, que las cosas sean muy personalistas, ¿no? Bueno, en el caso de Sosa no es del partido, fuimos en una coalición electoral y en fin, y ahí pues tendrá que explicar por qué lleva tanto tiempo cobrando un sueldo indebido, ¿no? Y que tendrá que devolver. Pero en el caso del sur no es un problema de personas. En el problema de Yaiza
yo creo que fueron rumores malintencionados para generar desconfianza entre dos partidos. Tiene la palabra de Migdalia, que es la secretaria insular, tiene mi palabra, la tiene por escrito, y el alcalde puede estar tranquilo que Coalición Canaria cumple sus pactos, no se va a mover ni una coma. Podremos, por un problema laboral que tiene un compañero, a lo mejor cambiar de persona, de liberación de personas y de áreas, pero desde luego Coalición Canaria va a cumplir hasta las últimas consecuencias, y tenemos el acuerdo de los compañeros de Yaiza, del comité local, del comité insular y del comité nacional. Pues Fernando, nos tenemos que ir ya porque se nos ha acabado el tiempo, teníamos más preguntas. Por cierto, hoy es el Congreso Insular de los jóvenes de Lanzarote. ¿Va a estar presente? Sí, sí, voy a ir. Sí, sí, porque además los jóvenes vienen empujando fuerte y o llegas y te sientas o te echan. Fernando Clavijo, en este caso, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, muchas gracias. Buenas tardes. También Usoa, hasta el próximo lunes, y a Manolo hasta el próximo miércoles. Y nosotros regresamos, no una amenaza, mañana no, el lunes a la misma hora. Buenas tardes.